para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros aquí en sus canales TVC y Megacanal. Y bueno, por supuesto, les recuerdo que es noche de lunes y es noche para opinar. Y con gusto saludo a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Andrés Villarreal de Mega Noticias Sinaloa y Maite Noriega, colaboradora de Mega Noticias TVC. Y bueno, sin más preámbulos, porque hay muchos temas y muy interesantes que analizar y debatir esta noche, vámonos con la primera columna. Esta es la de Salvador García Soto. Publica en el Universal su columna Gabinete bajo la lupa. Sostiene que además de las renuncias ya conocidas, vendrán más ajustes en el círculo de colaboradores del presidente López Obrador. Este gabinete, dice el columnista, está dividido entre los técnicos y los políticos. Así que técnicos o políticos, los que no cumplan las prioridades del presidente y no estén a la altura de los temas y programas que a él le importan para mantener su liderazgo social, o se van o los echan. O se van o los echan, dice García Soto en su columna de hoy, que titula Gabinete bajo la lupa. Y es que, bueno, parece que se vienen acumulando algunas de las que se mencionan como posibles renuncias y que algunas se han concretado. Digo que las más representativas, sin duda, ha sido la de Germán Martínez al frente del Seguro Social, en una posición completamente diferente a lo que ocurrió con la secretaria del Medio Ambiente, que de alguna forma, pues por un exceso, por un influyentismo, por una prepotencia, bueno, pues deja la responsabilidad y bueno, pues fue esto materialmente un cese. Dice Salvador García Soto que en estos 188 días del actual gobierno del presidente López Obrador, bueno, hay diferentes posiciones, los que quizás se quieran ir y quizás los que los vayan a echar. Y yo creo que hay una gran diferencia entre unos y otros. Me parece que en el tema de la secretaria que detuvo la salida de un avión rumbo a Mexicali y quiso que regresara para poder abordarlo, supuestamente por instrucción presidencial, por lo menos eso fue lo que dijo el piloto de acuerdo al testimonio de los pasajeros, y que esto fue lo que generó la molestia del presidente y desde luego la renuncia posterior de la secretaria. Muy diferente a la renuncia de Germán Martínez al frente del Seguro Social. Pero dice García Soto y documenta por lo menos 5 renuncias que ya se han concretado, importantes, quizás no tan importante como la última de Josefa González Blanco, pero sí la de estancias infantiles, por ejemplo, también el subsecretario de Turismo, el señor Levy, otro más, Patricia Bugarín, de la Subsecretaría de Seguridad, el equipo de Durazo, y bueno, también documenta estos 2 que ya estamos comentando, tanto de la secretaria como de Germán Martínez, y quizás los que falten, Paco, Maite. Así es, pero estamos hablando de la secretaria de la Semarnat, que vamos, no es un juicio personal, pero se ha manifestado, no fue gris, no fue tomada en cuenta por el presidente prácticamente nada. ¿Sí? No habló cuando estuvo el problema de la contingencia en la Ciudad de México y en el área, en la megalópolis. No se vio a esta mujer entrarle al toro del sargazo en la Riviera Maya. No se ha visto tampoco, no se vio trabajando en torno al tema de las gasolinas y de la refinería Dos Bocas. Y ahora sale con esta situación. No es, hasta donde entiendo, la única vez que renunció, y había renunciado otras veces. ¿Qué tendrá que pasar para que el presidente les tome la renuncia a quienes ya se la presentaron? No ha de ser fácil, Paco, no ha de ser fácil trabajar con el presidente con este sistema tan cerrado
con un sistema donde el presidente tiene la última palabra en todo y desde las mañaneras viene de alguna forma gobernando este país y dando instrucciones a muchos de sus secretarios ahí en la mañanera. No va a ser fácil trabajar con él. Me parece que muchos encuentren alguna oportunidad en situaciones como la que le pasó a la secretaria, un acto de influyentismo inaceptable en la Cuarta Transformación y que le cuesta finalmente el trabajo. Pero me parece que tú has tocado un punto fundamental. Una secretaria que por lo menos no tuvo luz en el tema de los impactos ambientales del Tren Maya, en los impactos ambientales de la refinería de Dos Bocas, en los incendios a nivel nacional de la CONAFOR, que no le llegan los recursos y que ella es la cabeza de sector precisamente, y nunca la escuchamos hablar sobre este importante tema. En fin, me parece que también hay pendientes en la agenda que no se cumplieron y que el presidente finalmente con este tema aprovechó y dijo, vámonos. Adiós. Yo creo que lo que tú comentabas, no debe ser fácil trabajar con el presidente, sobre todo cuando tú estás adentro de una institución, te das cuenta de cuáles son las necesidades de la institución y te das cuenta que tienes que obedecer a otros intereses que nada tienen que ver con el bien hacer dentro de la institución. Y esto es algo de lo que se desprende de la renuncia de Germán Martínez. Te das cuenta que a él se da cuenta que la institución tiene otras necesidades y que las decisiones que toma el presidente van en contra de, primero, la ley orgánica de la institución, las funciones de la institución, las obligaciones que como servidor público tienes dentro de la institución y a final de cuentas tú te pones en entredicho si no acatas la ley orgánica de cada una de las instituciones por atender las demandas del presidente. ¿Austeridad? Que nada tienen que ver con las funciones a desempeñar, ni con los objetivos o la misión que tiene cada una de las instituciones. Esto me parece que es delicado. A mí me llama mucho la atención de las declaraciones después de la renuncia de Germán Martínez, cuando él dice, yo le dije al presidente que la gente se iba a empezar a morir en la calle. Esto te pinta de cuerpo entero lo que está pasando en las instituciones. Cuando te das cuenta, yo no sé a qué podía salir a decir la secretaria después de los incendios, cuando te das cuenta que le redujeron el presupuesto sin preguntarle, ¿no? Que no tienes con qué salir a apagar el fuego, ni el fuego mediático, ni el fuego real que estaba acabando con hectáreas de bosques en nuestro país. Me parece que debe ser muy complicado y que a final de cuentas no creo que haya sido deliberado, pero le da la oportunidad de salir de este gabinete donde a final de cuentas no haces más que un papel gris. De florero. Auténticamente de florero dentro de una administración en la que los objetivos de beneficio para la sociedad, que son los que rigen la ley orgánica de cada una de las instituciones, se están viendo rebasados por las decisiones del presidente que no las están tomando en cuenta. Andrés. Yo no creo que sea para exagerar lo que estas 5 renuncias que hay hasta el momento. La de más alto nivel, por supuesto, es la de la secretaria del Medio Ambiente que se ha dado esta semana. 5 renuncias en un empleador del tamaño del gobierno federal creo que son pocas. Es entendible que algunos de ellos no acaben por entenderse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El caso de Germán Martínez me parece que no se ha dicho lo fundamental, que le faltó valor para enfrentar las condiciones que tenía una institución como el Seguro Social. La carta es elocuente sin duda, es muy clara con respecto a las fallas que tiene una institución como el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero es también débil en cuanto a enfrentarse al presidente y usar las facultades que como director del Instituto Mexicano del Seguro Social tenía en un organismo que él mismo señala que es tripartita. Entonces, ¿por qué no mostró valentía
como director y decir, esto es lo que le falta al Seguro Social, esto es lo que hay que hacer desde adentro. La vida laboral de Germán Martínez ha sido casi siempre la misma, dura muy poco tiempo en sus cargos, nunca se va a fondo, no parece tener esa brega de eternidad que marcan en sus estatutos el Partido Acción Nacional. Las luchas son así en el servicio público, una brega de eternidad. Me gusta mucho usar esa palabra, que no estoy seguro si es de Gómez Morín, pero es la verdad, esa es la realidad. Y Germán Martínez, a la primera que no le gusta, a los meses después se va, se sale y renuncia y deja el Seguro Social, cuando desde adentro esa institución, más que ninguna otra en materia de salud, necesita una fortaleza, un equipo fuerte que sostenga esta área tan importante del gobierno mexicano. Creo entonces que 5 renuncias a un empleador de ese tamaño no son tantas. Sin embargo, la parte interesante que me parece que si está el gabinete bajo la lupa, como dice García Soto, pues qué bueno. Creo que cualquier equipo de ese tamaño tiene que estar bajo la lupa siempre. Tiene que haber diferencias, tiene que haber desencuentros, que si el presidente impone siempre, pues claro, yo sigo manteniendo eso, pues claro, pues es el presidente y está en sus facultades, correr a quien sea, esas son sus facultades. Cuando no las tenga o cuando sean unas facultades por encima de la ley, pues entonces sí habría que criticarlo. Vamos a ir a una breve pausa. Antes yo quisiera una respuesta corta y breve a algo que dice Salvador García Soto y que a mí me parece muy aventurado. Dice que vienen más cambios en el gabinete. ¿Están de acuerdo, Maite? Sí, lo ha dicho el propio presidente de la República, entonces lo único que hace Salvador García Soto es confirmarlo. Raúl. Igual, creo que sí, o sea, y aparte necesario, me parece que son los ajustes que tiene que tener desde luego un gabinete, me parece que es lo que sigue, más cambios y ojalá sean por el bien, eso es lo más importante. Andrés. Pues sí, tiene que pasar, sobre todo, por lo menos en los primeros 2 años va a suceder eso. Periodos de ajuste. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en esta mesa para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. También el periódico El Universal publica hoy la columna El Cártel Jalisco Nueva Generación amenaza a AMLO, de Ricardo Rafael. En ella relata las agresiones que este grupo criminal emprendió en días recientes en distintos municipios de Michoacán. La puerta occidental del país está tomada. Ese fue el mensaje arrojado con su video por el Cártel Jalisco Nueva Generación al gobierno federal. Vengan por nosotros si pueden, gritaron con su pólvora y sus armas para hacerse entender. Bueno, creo no estar en nada de acuerdo con Ricardo Rafael en el sentido de que el video es un mensaje enviado al gobierno federal. Yo no veo así. Ido a la fuente primaria, que es el video mismo, de 2 minutos y 40 y tantos segundos, en el cual se hace la filmación en una sola toma de cómo están todas las camionetas y cómo se van subiendo a los vehículos el Cártel Jalisco, pensamos pistoleros del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero no hay nada que relacione a esta ofensiva contra el gobierno federal y concretamente contra Andrés Manuel López Obrador. Lo que parece haber en Michoacán es otra disputa entre organizaciones criminales y la autoridad local, y el gobierno federal no puede poner orden en Michoacán. Eso sin duda está ocurriendo, pero no es un desafío de una organización criminal al gobierno federal. Me parece que es importante en este momento, y la Fiscalía General de la República y la propia presidencia de Andrés Manuel debieron atajar este asunto de manera inmediata. En México no hay un antecedente de que una organización criminal se atreva a llegar al nivel del presidente, sea cual sea, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o ahora Andrés Manuel López Obrador, a desafiarlo de manera directa, como ocurrió en los años 80 en Colombia, por ejemplo, o como ha ocurrido en algunos otros países. En México no hay un antecedente de esa naturaleza. Me parece grave aventurar con un solo video que se está desafiando al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Finalmente aclarado ese punto, me parece que la prensa... ¿Perdón? Sí, finalmente es un desafío, no es el primer video, son ya varios los que han publicado, difundido el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y en los últimos 10 años, Paco, se han publicado videos del ¿No Cártel Sinaloa, de Tamaulipas, del Cártel de Juárez, etcétera? No lo considero un desafío al presidente ni al gobierno federal de manera directa. Es una disputa, lo que creo que hay, interna,
en Michoacán por una serie de territorios entre dos organizaciones criminales que se están disputando el territorio. Punto. No es un desafío al gobierno federal, mucho menos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y me parece que eso sí conviene atajarlo. Medios con más responsabilidad han dicho lo siguiente, por ejemplo, Paco, la prensa ha especulado que las imágenes se habrían grabado antes del ataque, es decir, este video que ahora se ha vuelto famoso. Es una manera responsable de tratar la información, no como puso el Universal, y cito, puede ser visto como un abierto desafío al Estado mexicano. No, la prensa, nosotros los periodistas solo tenemos dos cosas, o sabemos o ignoramos. Eso no puede ser de otra manera, no podría ser. Lo que sabemos hay que decirlo y lo que ignoramos también hay que decirlo. Aquí no hay nada que relacione esos dos asuntos. Eso para empezar. Hay sin duda un gran problema de seguridad en Michoacán. Hay una operación abierta de organizaciones criminales y particularmente del Cártel Jalisco Nueva Generación, no solo en Michoacán, sino también obviamente en Jalisco, y operan de manera impune en una serie de territorios, municipios enteros en los cuales pueden movilizarse con las camionetas y armados, como ya lo vimos en el video, eso sí es lo que vimos en el video, que se pueden movilizar armados en camionetas, en caravana y en convoy por muchas partes de este país. Y nadie les hace frente. Michoacán no logran atajar esa parte. Y ahí es donde tiene el desafío, ahí sí, el gobierno federal. Los gobiernos locales están rebasados en este asunto. Por eso pueden atacar a policías municipales, Paco, Raúl, Maite, porque estas caravanas tan grandes contra policías municipales debilitadas y corrompidas mejor me hago un no lado, van a poder hacer frente. Eso sí hay en el país, sin duda, pero cuidado, no hay un desafío de una organización criminal, sea Cártel Jalisco Nueva Generación o cualquiera otra, directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo aquí me pregunto cuál es... Sí, Raúl, si quieres, yo te Maite, sigo. adelante. No, yo me pregunto qué instituciones serían las encargadas de perseguir al narcotráfico o a los cárteles de la droga. No son las policías municipales. No. Después del anuncio que hace el presidente de la República de que no los va a perseguir, me parece que sí se puede considerar una provocación cuando ellos dicen abiertamente, vengan por nosotros. ¿Quién va a ir por ellos? Tendría que ir la instancia encargada de ir por ellos, que tendría que ser la autoridad federal por tratarse de un asunto de crimen organizado abierto y declarado. El alarde que hacen ellos al incluir el video, que lo difunde el blog del narco, hay que decirlo, lo difunde el blog del narco con las camionetas, pero además ya balizadas, o sea, ya con los nombres, con el logotipo del Cártel Nueva Generación, me parece que es una abierta provocación a quien quieras. Pero si el encargado Nada más, Maite, vale la pena también aclarar. Sí. Vale la pena también aclarar que Ricardo Rafael, entre comillas, ese vengan por nosotros por su cuenta. Nunca hay una frase de alguien que diga vengan por nosotros, ni en el video, ni en los otros videos que han circulado. Es un entrecomillado de Ricardo Rafael, una interpretación que hace, pero al leerlo da a entender que lo dijeron ellos. Eso tampoco está acreditado que hayan dicho eso. Pero vaya, el hecho de que se presente un convoy de 25 camionetas con los logotipos y con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación, con el armamento que ellos ostentan, me parece que es una abierta provocación. No declarada, pero sí es abierta. Sí, Yo coincido contigo, Maite, en ese tema. Creo que la forma, la impunidad en cómo se mueven estos sujetos, y bien vale la pena señalar lo que Andrés comenta, no es el primer video, no es el primer ataque. De hecho, aquí en Jalisco, en Ocotlán, el director de Seguridad Pública de Zamora, donde ocurrió este hecho el fin de semana, fue asesinado hace un par de semanas, hace 3, 4 semanas, sí, por grupos, confirmo que de alguna forma pudiera darse este enfrentamiento entre grupos rivales, pero la forma impunemente como se movieron, como se mueven estas personas en esos videos que pudimos observar, y de acuerdo a los testigos de personas y amigos que viven en Zamora, recorrieron las principales avenidas de esta ciudad, ¿sí? Disparando contra edificios, contra autos, contra negocios, simplemente mostrando su
poderío desde luego, para poder atacar, y la muerte de los 4 elementos de la policía de Zamora. Me parece que la forma en cómo se mueven impunemente, porque aparte no fue una cuestión de 2 minutos, no. Fue un traslado por una carretera muy conocida, muy transitada, sí. Llegara directamente a la ciudad de Zamora, sí, y eso uno dice, pues no se encontraba una patrulla, una volanta de las del ejército, nada. Un Voids de los que ahora están por diferentes puntos, no se encontraron nada, y a los policías que se encontraron, pues los ejecutaron. Me parece que con la impunidad con que se mueven, sí hay un mensaje claro a la autoridad de que pues aquí estamos y no pasa nada. Bueno, y no pasa nada, déjeme agregar esto, tan es así que no pasa nada, hace falta estrategia. Después de lo ocurrido, dicen, vamos a mandar a la Guardia Nacional. En junio. Sí, y la otra es para que apenas el fin de semana, un grupo de soldados valga el término, deshonrosamente, lastimosamente y de manera burda en la Huacana, les quitan las armas, los tienen retenidos y exigen la devolución del armamento, entre ellos una Barrett, hasta donde entiendo, capaz de derribar un helicóptero, y no son miembros del cártel, así lo entiendo yo, son parte de una guardia, una guardia civil. ¿En dónde está? ¿Quién controla Michoacán? Nada más por mencionar Michoacán. Y que además esto te denota que alguien no está haciendo su chamba. O sea, no puede ser posible que este tipo de armamento entre a nuestro país. El poder de fuego que tiene el narcotráfico y que tienen estos grupos verdaderamente nos hace ver que esto ya es una guerra abierta, que esto ya escaló y que sí podemos hablar de un estado fallido en algunos estados de la República. Michoacán es uno de ellos. Andrés. Guerrero yo creo sería el otro. Claro. Tamaulipas quizás también con amplísimas zonas. Chihuahua, Veracruz, y desgraciadamente si le sigo con la lista nos vamos a ir con demasiados estados. Yo lo único que sostengo y aclaro que no me parece que ese video simple sea un desafío al Estado mexicano. Es sin duda un desafío a la autoridad, a las policías locales, a los alcaldes, que son los más débiles en esta cadena de seguridad. Yo no me imagino en dónde se pudo haber metido el alcalde de Zamora, debajo de la tierra, si hubiera podido hacerlo. Tenemos confundidas las facultades de las corporaciones de seguridad en este país. La Policía Municipal desde hace mucho tiempo debió haber sido limpiada, las policías municipales me refiero, y sacada de este asunto que tiene que ver la lucha con los grupos criminales. Pero no ha sido así porque están infiltradas por estas mismas organizaciones. Por eso se atreven a atacar a las policías. Si no, no lo hicieran. ¿Qué esperamos de la Guardia Nacional? ¿Quién los debió haber detenido en las carreteras? ¿La Policía Municipal o las autoridades federales? La Policía Federal las facultades. Entonces, sí para hay un desafío a las autoridades federales a la Policía Federal. Circular en convoy 25 vehículos con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación y que nadie les haya plantado un alto, les haya hecho frente, te habla de que sí hay abiertamente un desafío al gobierno federal, al Estado. Entendamos el Estado en su dimensión más amplia porque atenta también contra el territorio y contra la ciudadanía. Raúl. Sí, hay que recordar que, hoy el gobernador del estado de Michoacán, ahí en Zamora, dio inicio a un programa de seguridad y también tiene que ver el aspecto político. El alcalde de Zamora proviene de Morena, es un alcalde de Morena, el gobernador, como sabemos, viene de otro partido y hoy anuncia y culpa directamente al gobierno federal de que pues están solos. Hoy en el evento, cuando los reporteros le preguntaban, gobernador, ¿qué va a hacer? Pues es que la verdad, él no estaba ni enterado que el director de la policía de Zamora había sido asesinado hace 3 semanas aquí en Ocotlán, en Jalisco. Terrible, y ¿no? Se sorprendió cuando pues se enteró que no había jefe de la policía, que había sido asesinado.
Entonces, esto que estamos comentando me parece que las policías municipales son precisamente, digamos, el hilo más delgado de esta lucha contra la delincuencia. El gobierno del estado dijo que va a hacer lo que puede, fue lo que dijo el gobernador, y pues el gobierno federal esperando que llegue la Guardia Nacional, que me parece que tiene un reto gigantesco para poder brindar seguridad a todo el país. Me parece que ahí es exactamente una de las cosas más pendientes, como lo comentamos desde su momento, que es el tema de seguridad en el país. Bueno, ya hay Guardia Nacional, ya hay leyes secundarias de la Guardia Nacional, ahora falta la estrategia, porque eso es lo que no hay. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar y bueno, déjenme decirle que a lo largo de la pasada, de la pasada semana y esta que arrancamos, mucha de la gente que nos sigue a través de las redes sociales y del WhatsApp nos han insistido, a ver, no van a hablar de los periodistas, no van a hablar de la lista que presentó el periódico Reforma. Bueno, pues esta lista de periodistas que entregó la Presidencia de la República por instrucciones del INAI, es tema para opinar si ustedes no están de acuerdo. Son muchas las preguntas que se desprenden de esta relación de medios y colegas que revela una práctica por años conocida, una suerte de secreto a voces, una relación perversa, si la quieren ver así. Una de ellas es por qué se entregó una lista con apenas unos pequeños nombres, 36, unos cuantos nombres, 36, cuando faltan muchísimos más que en el gremio lo sabemos. No sé qué opinen ustedes, Maite. Mira, el presupuesto de Enrique Peña Nieto para la comunicación social fue de 23,000 millones de pesos, se gastaron 41,000 millones de pesos. Entonces, si nos ponemos a ver esta lista, marca una mínima parte de lo que se gastó en comunicación social, ya sea en publicidad, si lo quieres ver, o de otro modo. Todo está comprobado, sabemos a quién le dieron. Los chayotes nunca se sabía a quién se los daban, porque sí, vamos ubicando el lenguaje. Estamos hablando de los sobres. Exactamente. El chayote era algo que se daba y del cual no quedaba rastro. De todo esto hay rastro. Por supuesto, habría que cuestionar por qué a unos se les da más publicidad que a otros. Sí. Hay una ley del 25 de abril de 2018 que aprobó el Senado, que es la Ley de Comunicación Social, mejor conocida como la Ley Chayote, que entró apenas en vigor este año. Sin embargo, es una ley que ha sido repudiada por los organismos públicos, por la sociedad civil, por todo el mundo, porque no abona ni en la transparencia, ni en la rendición de cuentas, ni en el fin de la corrupción y de esta relación perversa y corrupta entre medios y gobiernos estatales, federales, municipales, etcétera. Medios, periodistas y poder. Sí, yo creo que los gobiernos no deben publicitarse. Para eso existen los tiempos oficiales y los medios deberían utilizarse para la difusión de campañas. A mí de verdad se me hace moño el intestino cada vez que oigo que la Cámara de Diputados aprobó una ley maravillosa. Es lo menos que pueden hacer por lo que se les paga. Entonces, yo creo que sí, la lista es corta. Me parece que hay una manipulación en la difusión de esta lista. No sé si es del periódico, no sé de quién se trate, pero no es la lista completa. Y si no está completa, perdóname, pero no hay verdad en esto y podemos decir que podemos suponer que hay algo detrás. Podemos suponer, no estoy diciendo que lo haya. Con cifras escandalosas e insultantes para todo el mundo. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Raúl. Sí, aquí la pregunta, y abonando lo que dice Maite, es ¿cuál es el propósito de publicar esta lista? Yo estoy de acuerdo en la transparencia. Me parece que cuando hay dinero público, ya sea a través de publicidad, a través de diferentes esquemas para poder apoyar económicamente a medios de comunicación, a las grandes televisoras, a los periódicos importantes, a los blogs de muchos de los periodistas que son los destinatarios de esto. A mí me parece desde luego que es una relación que la hemos criticado, Paco, hace mucho
mucho tiempo aquí, Así una es. relación muy perversa, la relación entre esos montos de dinero, digo, mencionando simplemente algunos, que es el que ha resultado, de acuerdo a esta lista que se publica, que es Joaquín López Dóriga, con más de 250 millones para su blog, para su página de para internet, su medio, y que de alguna forma esto desde luego habla de esto. Entiendo, los periodistas, bueno, tienen sus diferentes razones para hacer de su negocio, los periódicos desde luego viven de esa parte, y es donde a veces entramos en ese conflicto. O sea, el hacer periodismo independiente, hacer periodismo de crítica, hacer un periodismo que esté al margen de los intereses económicos, ya sea del gobierno o del sector privado, pues la verdad es que cuesta mucho trabajo. Y es por eso que, digo, a mí no me sorprendió la lista había sido publicada anteriormente ya por la misma revista Proceso, si no recuerdo, hace un par de años, había publicado ya sobre la cantidad de millones que el gobierno de Peña Nieto le había invertido a muchos de los medios importantes de este país, y desde luego me parece que esa es la forma que debe cambiar esa relación entre el poder político, el poder económico, y poder de alguna forma tener un subsidio, digamos, por llamarlo de esa forma, a los medios de comunicación. Me parece que eso evita que se tenga un periodismo mucho más crítico, un periodismo mucho más avanzado de análisis, un periodismo de datos, y nos vamos concentrando en esto. Y no quiero decir que muchos de los que no han sido publicados y que seguramente saldrá ahora que el INAI, yo platiqué con el presidente del INAI el viernes pasado sobre esta lista, y él dijo: esa lista salió de la presidencia porque el INAI todavía sigue en el proceso, en el tiempo legal en el cual se tiene que complementar la información. La información va a ser mucho más amplia, no una lista de 35, de 36 nombres que han sido. Por eso pienso que esta lista que se publicó desde la presidencia tiene algún tipo de interés, y que pudiera pensar que es sumarse al desprestigio de estos periodistas y de muchos medios de comunicación que salen en esta lista por haber recibido dinero a través de publicidad, que no es ilegal, No. que es legal. Se puede cuestionar la cuestión moral, pero no es ilegal, y de esta forma, bueno, pues puede sumar a esta, digamos, ataque a los medios, que no gusta lo que se dice, que no gustan las opiniones de muchos de los periodistas, especialmente este gobierno, y esta pues puede abonar a que se siga dividiendo, a seguir generando pues algunos elementos que pongan en duda la credibilidad, la honorabilidad de los periodistas o de quienes están atrás de muchos medios de comunicación. ¿Consideran que esta es una jugada personal del presidente López Obrador, o es una agenda, como ya lo han mencionado algunos columnistas, una agenda personal del vocero, de Jesús Ramírez? Bueno, hay quien dice que es lo escuchábamos incluso al propio director del Sendero del Peje hablando de esto, ¿no? Que es una agenda personal de Jesús Arreola, que es una agenda personal de Jesús Ramírez. Yo no me atrevo a decirlo, no lo conozco lo suficiente, pero sí creo que trae un sesgo y que abona precisamente en el desprestigio y en la polarización a la que se ha abocado el actual gobierno. Andrés. No sé, me da un poco de risa que estemos hablando solamente de que si la lista está incompleta. La lista es real. Me parece que estamos adelantando que se trató de publicidad. No lo sabemos. La lista solamente pone un nombre, una empresa, que dicho sea de paso, vi varias en el registro público de la propiedad y no aparecen como sociedades anónimas. Sí puede haber, por supuesto, irregularidades en eso. ¿Por qué? Porque no son empresas legalmente constituidas, tal vez porque estoy diciendo que chequé 10 de esas, entre ellas las de Joaquín López Dóriga, por cierto, ni siquiera aparece él como socio en las que está, y algunas de ellas ni siquiera aparecen en el registro público de la propiedad. Entonces, estamos diciendo, ya, fue legal, se trató de publicidad. Yo no podría asegurar eso. Que si la lista está incompleta, fue una filtración. Depende del medio que la publicó. ¿Qué medio la publicó? Reforma. Reforma. Entonces,
Por Dios, estamos diciendo la publicó la Presidencia, no, la publicó Reforma, es quien publicó la lista. Ahora, no me sorprende porque, aunque diga Kapuczynski que este oficio no es para cínicos, está lleno de cínicos. Hay muchísimos cínicos. Y en esa lista hay varios cínicos que si abonen su desprestigio, por favor, hace mucho que estaban desprestigiados. Y no va a pasar nada. Era muy claro que no abonaban al periodismo. No, sí pueden pasar muchas cosas, por supuesto, pero me queda muy claro que en esa lista, la que ya conocemos y una que va a salir posteriormente, hay muchos cínicos, en el sentido que está hablando Kapuczynski. No en ninguno otro, por supuesto. Me parece entonces que no sorprenden en esa parte. Lo que sí me sorprende es la cantidad de dinero. Estamos hablando que a Joaquín López Dóriga y a sus empresas le daban más o menos 800,000 pesos a la semana, algo así como 150,000 pesos al día. Si lo comparas, ¿en dónde? Si me lo parece que es lo primero que debería de aclarar. Si lo comparas con Cayo de Hacha, no. Si lo comparas, estamos hablando de dos personalidades totalmente distintas recogiendo casi lo mismo. Me parece que lo primero que tendrían que hacer estas empresas es aclarar qué es lo que publicaron. ¿Qué es lo que publicaron por ese dinero? Así es. ¿Qué es lo que publicaron? ¿Con qué respaldaron esos pagos? Porque cada pago en gobierno debe respaldarse y debe llevarse un testigo. Es este spot, es esta plana, eso es lo claro. Queremos que las barbas del vecino se pongan a remojar y nosotros no. Queremos hablar de transparencia y nosotros no. Es decir, aquí me parece que debe quedar claro y el ciudadano debe entender que hubo muchos periodistas que estuvieron cobrando grandes cantidades de dinero y que no nos queda claro por qué. Eso me parece que debe de aclararlo cada una de las empresas. Hoy, por ejemplo, León Krause publica una columna donde se cita una serie de filósofos sobre los gobiernos populistas. Me parece que lo primero que debe de aclarar y decir es que su padre aparece en la lista y que él tiene un conflicto de intereses al hablar del tema. Eso es lo primero que debemos de decirle a la gente. Sí, aclarar de alguna manera ya lo ha hecho mostrarlo. Krause. Hablando de letras libres, diciendo que sí. Hoy en la columna no dice ni una palabra de que su padre aparece en la lista. No me refiero al hijo, sino al papá. Que ya lo claro, menciona. Puede ser que sea publicidad, pero que lo digan. Me queda claro que en el caso de letras libres quizás se trate de Exacto, pero que lo aclaren. Me parece que ese debe ser el primer punto, no estar atacando al mensajero, que si la lista, que si está incompleta, no. Los que ya están en la lista, que nos digan ese dinero público, que den los testigos, por qué les dieron esa cantidad, la que sea, Cayo de Hacha, Federico Arreola, Oscar Mario Beteta, todos esos cínicos, que lo digan. Yo coincido y yo creo que se debe acabar esto. Los gobiernos no deben publicitarse. ¿Por qué? Porque no tienes por qué aplaudirles por hacer aquello para lo cual fueron contratados. Sí. Entonces, yo creo que esto debería terminar. Nadie se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato. Los legisladores se niegan a hacer una ley precisamente a este respecto. Y si te pones a ver la ley Chayote, es verdaderamente un despropósito. También. No lo dejan. Bueno, vaya, es que el problema es ese. Hay muchos intereses. Hay muchos intereses, pero alguien tiene que terminar con esto. Entonces, me parece que si estamos hablando de la perversión que existe, bueno, pues alguien tiene que poner el cascabel al gato y decir aquí se acabó. Pero seguir en el mismo juego, nada más que ahora con otros componentes, con aquellos que me son afines, me parece que también es un despropósito y también es un acto de cinismo. Así es, Raúl. De acuerdo completamente con lo que comenta Andrés y Maite. Me parece, yo empecé con mi participación hace unos minutos con esta relación perversa entre medios de comunicación y poder político y poder económico, porque hay esos intereses. Sea publicidad o no, ya lo sabremos, pero me parece es dinero público, dinero de todos los mexicanos, que se está utilizando, ¿sí?, para promocionar algo que no debería necesitarlo. Quizás haya campañas de emergencia, de salud, que puedan de alguna forma transmitirse a través de los medios de comunicación. Pero el problema es que el esquema como lo tenemos actualmente en México, en donde los medios de comunicación dependen de la publicidad mayoritariamente, entonces son negocios que dependen del recurso público y lamentablemente eso pues hace y genera esa perversión que hay entre el poder y algunos medios de comunicación, debo decir que la mayoría de ellos, con sus
excepciones, desde luego, trabajos serios, periodistas serios. Yo no podría ni me atrevería ni siquiera a mencionar algunos, y habría que ver desde luego esta lista, como bien dice Andrés, exactamente de qué se trata, pero lo que me parece es que quien publicó o quien dio esa lista para publicar tiene un fin. Y el fin no es precisamente el de la transparencia, ni el de la honestidad, ni el de transparentar muchas cosas. Al contrario, me parece que es un elemento que sirve para polarizar y para desprestigiar, desde luego, al medio. El AMPA, finalmente, lo dijo el presidente, ¿no? Así es, el AMPA. Y yo creo que dentro de esto que mencionas, Raúl, valdría la pena tener criterios muy claros y específicos en torno a la asignación de los recursos de publicidad para los medios. No solamente como está en este momento, vamos a ver qué tanto rating tienen, ¿no? Hasta dónde llegan. También tienen que ver con calidad, con objetividad. Yo creo que esa es parte fundamental para tener un arranque. Pues yo no creo que se pueda medir la objetividad, sí, Paco, pero lo que sí se puede medir es el rating y el tiraje. Hay una propuesta que, entre otras organizaciones, está empujando Artículo 19 desde hace un par de años, cuando este trabajo del New York Times en relación a los gastos que hizo Enrique Peña Nieto sobre publicidad y que benefició a solamente 10 medios, digamos, la gran mayoría del dinero se va en esos 10 medios. No está la lista que conocemos ahora, porque yo creo que este es otro dinero que andaba por ahí volando, y también eso hay que explicarlo de manera completa, y no son 2 pesos, ¿no? Es bastante dinero. Creo que ese es el primer paso. El otro debe de ser dejar en claro de qué manera el recurso público vía publicidad. Yo no coincido con Maite en ese sentido. Creo que los gobiernos pueden gastar en publicidad, pero deben transparentarnos y decirnos por qué escogen a A y no a B. ¿Por qué a A le dan 100 pesos y a B 5 pesos? Deben de decirlo. Tiene más tiraje, la razón que sea. Me parece que esa propuesta es un punto de partida, la que se está empujando Artículo 19, para transparentar y que nos diga y que quede claro de qué manera se gasta el dinero público. Sí, y nada más retomando este tema de lo que tú mencionas, Andrés, hay que hacer y que quede muy claro, yo creo que esa es parte fundamental, que una cosa es publicidad y otra cosa es el pago de favores, ¿sí? La publicidad es una cosa, y así es. No sé si estén de acuerdo. Cepeda Patterson aclara lo que es el pago de favores en su artículo de hoy, precisamente para abonar sobre el tema, ¿no? Así es. Que no tiene nada que ver con esto. Raúl. Muchas gracias, Maite. Andrés, Paco, muchas gracias, y ya seguramente habrá más sobre este tema. Ya nos quedamos con los 10,000 años de historia, pero ya a ver si lo comentamos para luego, ¿no? Muy bien, Raúl. Muchas gracias. Bueno, sí, ya terminamos esta noche para opinar. Como siempre, el agradecimiento. Maite Noriega, muchas gracias. Gracias. Andrés Villarreal. Andrés, Raúl Frías, saludos, muchísimas Raúl. gracias, pero sobre todo a usted, porque nos permite dejarle nuestro análisis y debate para que usted tenga la mejor opinión. Le recuerdo, mañana es martes para opinar con Raúl Frías, y lo dejo con los memorables. Hasta la próxima.